para compartir con él. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice así: Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. ¿A quién llamó? Llamó a sus 12 discípulos, los instruyó y les enseñó que ellos tenían que predicar el evangelio. Y asimismo Dios nos escoge día con día a nosotros, sus discípulos, a través del manual de instrucciones que son las Sagradas Escrituras, a que vengamos nosotros a estudiarla, escuadriñarla, discernirla, pedirle a Él que sea Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo quien nos dé esta enseñanza para que nosotros vengamos ante la presencia de todos ustedes a predicar el Santo Evangelio. Aquí nos vamos a hacer unas preguntas y aquí también en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar esas respuestas. ¿Qué llamado hace Cristo a sus discípulos? Esta respuesta viene en Juan capítulo 15, versículo 4. Dice, ¿qué llamado hace Cristo a sus discípulos? Que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Así es. De acuerdo a este pasaje, ¿por qué Cristo nos invita a permanecer en Él? Porque nosotros no podemos llevar fruto por sí mismos, sino que tenemos que estar unidos a Él como el fruto a la vid. ¿Cuánto podemos hacer separados del Señor Jesucristo? Esta respuesta viene en Juan capítulo 15, versículo 5. No podemos hacer absolutamente nada separados de Jesucristo. ¿Qué necesitamos estudiar diariamente para permanecer en Cristo? Necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras y escuadriñarlas. ¿Cuántas veces al día necesitamos orar para permanecer en Cristo? Esto viene en Efesios capítulo 6, versículo 18. Siempre orando en todo momento, en todo tiempo, con oración y súplica. Eso es lo que nos dice. ¿Cuántas veces al día necesitamos orar para permanecer en Cristo? Siempre orando en todo momento, dice. ¿Qué lugar ocupa la comunión con Dios en la vida del discípulo? Esto viene en Mateo capítulo 6, versículo 33. Que sea nuestra prioridad, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. Nosotros, aquí nos deja en Oseas capítulo 2, versículo 14. Yo los invito a ustedes a leer este versículo de la Biblia, y cuando ustedes lo lean, escriban en una hoja con un lápiz. ¿Qué sensación les hizo sentir este versículo de Oseas capítulo 2, versículo 14 en sus vidas? Y escriban. Y yo escribí, les voy a compartir. Dios nos da la libertad al momento de tomar esa agua viva, y léanlo ustedes y díganme qué sintieron al momento de estar en ese desierto en el cual Dios nos lleva a ese desierto y Él mismo nos habla y nos hace ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestra vida, y cómo nosotros al tomar este compromiso de esta agua viva que es la palabra de Dios, de este maná, de este alimento sólido que es la palabra de Dios, y hacerlo nuestro, nuestra vida cambia. Automáticamente todo cambia en nuestra vida. Así que yo los invito a leer Oseas 2, versículo 14. Les voy a contar otra historia que viene escrita aquí. Raquel soñó dejar la pobreza y emigró de su país para ganar dinero. Ahora, lejos de su tierra, tiene 2 trabajos que la ocupan. 16 horas de trabajo tiene esta Raquel. Llega a su casa tan agotada, llega esta mujer tan agotada, y todavía de pilón tiene que ir a dejar a 2 de sus hijas al departamento de lado para que se las cuiden. Ay,
Esta mujer llega y cae desplomada a su cama para descansar un poco, porque antes de levantarse, dice, ella tiene que entregar a sus hijas. Ella recientemente entregó su vida a Jesucristo y desea saber qué hacer y entrar en comunión más íntima con Dios en medio de una vida de carreras interminables que le aceleran locamente todos los días. ¿Qué consejo le podríamos dar a esta Raquel que llega a su casa, que dejó su país de origen? Que dejó su país de origen para irse a buscar el sueño americano y todavía de pilón llega agotada, exaltada, llega tumbándose a la cama porque no puede más, pero todavía de pilón tiene que levantarse e ir al departamento de lado a dejar a sus 2 hijas. Y ella recientemente se bautizó, tomó los caminos de Cristo, pero aún así ella quiere que le demos un consejo de qué hacer para poder consagrarse a la vida cristiana. Entonces, tenemos que darle un consejo nosotros. Aquí viene esta Raquel, como venía Marta, cuando estaba Jesús platicando con María, y estaba Marta, y Marta hacendosa limpiando la cocina, limpiando los pisos, haciendo comida, limpiando ventanas, haciendo de todo esta Marta. Asimismo estaba Raquel, no se daba tiempo. En ningún momento dice aquí que Raquel se sentaba a orar, hincaba a orar o hablaba con Dios, simplemente ella estaba agotada. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra vida cambia automáticamente, porque todas esas preocupaciones nosotros tenemos que venir a dejarlas delante de Dios para que sea Él obrando en cada necesidad. Esta Raquel lo que necesita es venir ante la presencia de Dios, entregarle todas esas cargas, todo eso que la mantiene alejada de la presencia de Dios, porque es cierto que tomó la decisión de bautizarse, pero aún así le falta a ella escuadriñar las Sagradas Escrituras y ponerse directamente ante las manos de Dios para que sea Dios quitándole tantas horas de trabajo, tantas horas de agobio, porque Dios quiere más personas como Marías, atenta al oído de Él. ¿Para qué? Para cuando Él nos hable, nosotros sepamos escuchar la voz de Dios. Y asimismo, hay que poner en oración a esta Raquel, como ahí existen tantas Raqueles en el mundo que se alejan de la presencia de Dios por buscar, por pretender querer más, tener más, pero se nos olvida que todo proviene de Dios y todo es de Dios y todo es para Él. Así que nosotros tenemos que poner siempre en primer lugar a Dios y escuadriñar las Sagradas Escrituras, y todo lo demás vendrá por añadiduría, dice la palabra de Dios. Así que también Juan se rindió a Cristo, un creyente fervoroso y activo. Aquí viene otra historia de un Juan. Su vida espiritual era fructífera. Cada mañana madrugaba para empezar su día con Dios y durante el día procuraba extender su clima de comunión con Él. Su relación con el Señor fluía en una vida de testificación, pero ahora Juan siente haber caído en el desánimo espiritual. ¿Cómo podemos ayudarle a volver a experimentar su primer amor? ¿Cómo podríamos hacer que este hombre volviera otra vez a sentir ese amor hacia Cristo, a sentir ese fervor hacia Él, invitándolo a Él, a orar por Él, invitándolo a las células de varones, invitándolo a que empiece nuevamente esa relación íntima con Dios? Porque quiero que sepan que cuando nosotros nos enfriamos de la presencia de Dios es porque nos alejamos de Él y empezamos a andar más por las cosas mundanas que por las cosas espirituales. Entonces nosotros tenemos que permanecer con nuestro vaso lleno,
de ese aceite, de ese fuego que es la palabra de Dios. Cuando estamos nosotros en una comunión constantemente con Dios, no tenemos ni por aquí pasar a caer en ninguna tentación. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento en todo momento tiene que ser Dios. Dios, Dios en todo momento, y que sea Dios obrando en cada corazón, que sea Dios siempre poniéndolo en primer lugar para cuando llegue el chancludo, el coludo, el cuernudo a tocar esa puerta, no pueda entrar, porque tú le perteneces a Dios, porque lo que Dios empezó a ti, Él mismo lo va a terminar. Así que si tuvieras que identificar 2 obstáculos comunes en tu vida, con tu comunión con Dios, ¿cuáles serían? Quizás sea el trabajo tuyo, los estudios, la televisión u otra cosa. Apenas tú sabes cuál es esos obstáculos que no te permiten estar en comunión con Dios. Así que escribe en 2 líneas tu resolución de consagrarte en una íntima comunión de vida con Dios. Escribe en tu casa, en una libreta, como te digo, con un lápiz. Aquí yo tengo una libretita, como verán ustedes, para yo explicar aquí en mi hoja qué es lo que me perturba para tener una buena relación con Dios. Y así mismo tú puedes hacerlo en tu casa. ¿Qué es eso que te perturba? ¿Qué es eso lo que te intranquiliza para venir a tener una buena relación con Dios y entregarle todo a Él? Porque sabemos que todo proviene de Él y todo es de Él. Así que aquí dice, no podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo que está en el cielo. Nosotros no podemos mantener lejos a Dios de nuestra vida, porque cuando nosotros nos mantenemos lejos de Dios, empiezan todos esos problemas en tu vida y se empieza a enfriar ese enamoramiento que tú tienes para con Cristo. Así que pongamos nosotros mujeres atención cuando nos comportamos como Raquel, y también los varones cuando se empiezan a comportar como este Juan, que no podemos estar jugando a tener a 2 amores, sino que o eres con Dios o eres sin Él. Así que Dios te bendiga y espero que este capítulo de la Biblia de Marcos capítulo 3, versículo 13, haya sido sembrada en un corazón fértil, en un corazón que fecunde, en un corazón que sepa dar buen fruto. Así que, como dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Tenemos que ser fieles ante la promesa de Dios. Dios te está eligiendo a ti para que tú también seas uno de esos 12 discípulos a los cuales nuestro Señor Jesucristo necesita en su redil para que vayamos a predicar el Santo Evangelio. Amén y amén.